Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por haber asistido. Y hoy vamos a hablar nuevamente sobre Enoc, este famoso profeta que sin duda, yo diría que era igual de tonto que el resto de grandes patriarcas y grandes contactados clásicos, igual de tonto, pero se diferenciaba en algo, creo, bastante meritorio. Y es que era un excelente escritor, un excelente narrador. Y por eso, precisamente, considero que es en lo que podríamos diferenciarlo con respecto al conjunto de libros que conforman la Biblia. El libro de Enoc se diferencia precisamente en que da detalles tan precisos que podríamos decir que se delata. Se delata en el sentido de que todos estos personajes que antiguamente contactaban con estos seres divinos eran todos engañados por sus primitivos conceptos sobre la vida y principalmente por esta manipulación que desde que el Homo sapiens fue creado por estas entidades, hacía muy difícil que estos seres pudieran, que estos seres humanos antiguos pudieran separar el trigo de la paja. Entonces era fácilmente manipulable el ser humano. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos de los que se llaman o se hacen llamar escépticos, que yo digo que es al revés, que son los grandes creyentes. Algunos de vosotros que conocéis algunos de mis trabajos ya lo sabéis, que siempre lo digo, son los grandes creyentes. Pero bueno, ellos se masturban intelectualmente autoproclamándose los escépticos. Entonces, bueno, hay que decir que ellos lo que esperan encontrar en textos antiguos es una especie de manual para manual de reptilianos, es decir, incluyendo incluso un libro de bitácoras, que les diga, sí, en el año 506.000 antes de Cristo llegamos a la Tierra, somos un grupo expedicionario de extraterrestres y llegamos aquí a bordo de naves espaciales y creamos al humano a través de fusionarlo genéticamente con otras especies, ¿no? Eso es lo que quieren, encontrarlo todo masticado. Y hay que entender que esto no funciona así. Estamos hablando de textos de hace miles y miles de años. Y nuestros antiguos, nuestros ancestros, utilizaban símiles. Para designar algo que volaba, lógicamente, tenían que ponerle alas. Y hoy vamos a tocar el tema de Enoc, precisamente porque es el que mejor nos habla de los ángeles caídos. Enoc fue el primer hombre que podríamos decir fue instruido por estos dioses. Él era fruto de la 7ª generación a partir de Adán. Y se estima que nació hace unos 12.000 años, justo en la época en la que en la Biblia se nos dice que los vigilantes, los custodios del Señor, bajaron a la tierra para copular con las mujeres terrestres y de ese acto de unión surgieron, lógicamente, los Nefilim, que una cosa son los Nefilim y otra cosa son los Anunnaki. Mucha gente lo confunde. Enoc es un nombre que viene del hebreo que significa el iniciado, pero ya empezando por ahí, tenemos que preguntarnos, ¿iniciado en qué? Pues la respuesta es muy simple. El iniciado en propagar una religión monoteísta de un Dios único. Ese es el germen, el primer intento para establecer un monoteísmo. Un Dios único al cual se le deberá de rendir culto a través de holocaustos, los famosos sacrificios de animales. Y resulta que Enoc sufre lo que hoy en ufología conocemos como las abducciones. Sufre una abducción. Y nos lo cuenta él mismo, en sus palabras. Dice, he ahí que se me aparecieron 2 hombres tremendamente altos, tanto así que no había visto nada semejante en la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos también eran como luz ardiente, y de sus labios salía fuego surgiendo con la ropa y el canto de diversos tipos en apariencia púrpura. Sus alas brillaban más que el oro, sus manos eran más blancas que la nieve. Hay otras muchas descripciones que coinciden con esto. Por ejemplo, el nacimiento de Noé.
exactamente igual. Enoc nos dice que fue llevado a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos. Dice que el suelo de esa estructura estaba embaldosada con placas de vidrio por donde se podían ver estrellas y planetas debajo de sus pies. Dice, yo vi un fuego ardiente y más allá de esas montañas está una región donde termina la gran tierra y ahí culminan los cielos. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste. Y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían. Y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo, este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Esto es prácticamente lo que en el siglo XX y XXI nos describiría un astronauta actual, propulsándose más allá de la atmósfera. En total, dentro de aquella estructura volante, Enoc dice que ve a un total de 200 ángeles. Y llega un momento en que Enoc sufre una especie de shock emocional y se desmaya, se desmorona en el suelo. Dice, entonces dije, qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome Uriel, el vigilante y santo, que estaba conmigo, me dijo, Enoc, ¿por qué estás tan espantado, atemorizado y espantado? Le respondí. Es por este lugar terrible y por este espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo, este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Enoc preguntó qué habían hecho para merecer ese castigo. Y la respuesta fue haber desobedecido las órdenes del Señor por haber revelado secretos al hombre. Y aquí viene la que para mí es la frase que sintetiza el leitmotiv de toda esa historia. Dice, estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Pero luego veremos lo que es el pecado para ellos. El que no entienda esto, desde luego, va a seguir sin darse cuenta de qué es lo que sucedió en el pasado y lo que sigue sucediendo hoy en día. Pero vamos a detenernos en un punto importante. ¿Quiénes eran estos ángeles? ¿Cuáles de ellos se rebelaron contra esta especie de mando superior? Primero de todo, observamos una serie de elementos en su apariencia física. Y eso coincide en muchísimas culturas del mundo, sean los Chitauri en África, los Anunnaki en Sumeria o los dragones en Japón. Eran muy altos, generalmente brillaban, portaban indumentarias doradas y, sobre todo, eran descritos con alas. Ya nos vamos a detener en este punto. La gran pregunta aquí es, ¿eran realmente seres alados? Sí y no. Me explico. En casi todas las culturas eran representados con alas y en la Sumeria la forma en que representaban a estos dioses Anunnaki es exactamente igual a como lo hacía el antiguo catolicismo. Arriba a la izquierda podemos ver a la diosa Inanna, en acadio Ishtar, y abajo podemos ver al dios del sol y la justicia, Utu Shamash. Utu gobernaba la ciudad de Sipar. Sipar significa ciudad pájaro. Y este ser era conocido como un ser alado que sobrevolaba todas las regiones de la tierra y era conocido como, digamos, un dios que tenía acceso a todo a vista de pájaro. Pero eso significa que tuviese físicamente un par de alas en la espalda. No necesariamente. Aquí podemos ver una figura muy descriptiva de Inanna. Esta figura es muy conocida porque sujeta lo que oficialmente se considera un jarrón. Pero si observamos a sus espaldas, vemos que lleva como una especie de cintas de sujeción, con una especie de curioso dispositivo muy técnico,
y una especie de toberas que descienden casi hasta sus pies. Además, parece llevar como una especie de casco, con elementos metálicos que recubren su cuello y sus hombros. A la derecha podemos ver un dispositivo de vuelo fabricado por la NASA, que es el prototipo llamado Jetpack, que funciona con peróxido de hidrógeno. Aquí cabe preguntarse si esto, que parece un jarrón que sujeta a Inanna, no pueda ser el timón de dirección de vuelo de la diosa.